Potenciales, potenciales de ese sector. Cualquier tipo de estímulo, ya hemos dicho, ¿ya? Sea frío, calor, dolor, cualquiera de estos me estimula, ¿ya? Me estimula. Y esto me va a ocasionar, ya hemos dicho, una modificación en el potencial eléctrico, lo que me ocasiona el potencial receptor. ¿Ya? Tengo este estímulo de frío, esto me ocasiona justamente un potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico me manda justamente los neurotransmisores adecuados, ¿ya? Para que ellos justamente sienta como una sensación de frío por medio de los potenciales de receptor. El mecanismo de los potenciales receptor, ¿ya? Justamente los receptores se excitan siguiendo un modo general del potencial. Y este tipo de potencial justamente es de tipo deformante, el cual se ve muy frecuentemente a nivel mecánico de los receptores. Entonces se va a producir un estiramiento de las membranas y esto me ocasiona la apertura de los canales iónicos. ¿Para qué? Para que ingrese el sodio y me ocasiona el potencial de tipo excitador. Por eso me sirve. Después tengo la aplicación de un producto químico a nivel de las membranas. Y este componente justamente son los canales iónicos, tal cual hemos dicho con el sodio. ¿Ya? Está ocasionando el paso de este componente, de este ion químico. Y esto me ocasiona una modificación a nivel de la membrana. ¿Ya? Se abren los poros de unión y me va a ocasionar el estímulo postsináptico del neurotransmisor. Hay cambios en la temperatura de la membrana y de igual forma este estímulo me ocasiona una modificación en su permeabilidad y cambios por las radiaciones electromagnéticas. Ya hemos dicho, la luz me estimula directamente los receptores visuales, los cuales se encuentran en la retina. ¿Ya? Yo tengo este estímulo, más que todo a nivel del ojo. Es el estímulo luminario, el estímulo visual, el estímulo de la luz. ¿Ya? La luz de igual forma me estimula en la piel, pero me ocasiona algún tipo de señal, me ocasiona un estímulo de un receptor. No, no me ocasiona, a no ser que sea una luz que sea pues caliente, digamos, producido por un foco de luz ultravioleta o infrarroja. ¿Ya? Este me va a calentar, entonces yo voy a sentir en la piel directamente una sensación de calor térmica, ¿ya? Pero la luz no me va a afectar mucho. Me afecta, sí, a nivel de los melanocitos para que yo produzca la melanina y me dé el tono de color de la piel. Pero no me estimula como lo hace justamente a nivel del ojo en la retina. Se modifican las características de las membranas de los receptores. Ya hemos dicho, esto va a permitir el flujo de los iones, especialmente sodio, que estimula. Potasio y cloruro va a inhibir los canales. Adaptación de los receptores. La característica de los receptores sensitivos justamente es su adaptación, ¿ya? Es en forma parcial o en forma total a cualquier estímulo que sea constante, ¿ya? Al haber justamente transcurrido un tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me pongo, digamos, eh, un reloj apreto o un anillo apreto? ¿Ya? Me molesta un rato, pero después mis terminaciones o los receptores sensitivos se van a ir adaptando, ¿ya? Entonces ya no voy a tener este estímulo, ¿no? Que me va a ocasionar ese dolor. Después de un tiempo, ya, yo me muevo, voy a apretar el reloj o el anillo, nuevamente voy a estimular la zona.
Cuando se aplica un estímulo de tipo sensitivo continuo, los receptores responden pues con una frecuencia de impulsos altos. ¿Ya? Si estoy pinchando constantemente, esto quiere decir que mis receptores aumentan la frecuencia de los impulsos y por tanto es una señal de daño en el cual pues me está ocasionando daño y después me va a permitir que yo retire el brazo o demás cositas. Después va a ir disminuyendo cada vez hasta que acabe justamente de disminuir la frecuencia del potencial de acción. En otras palabras, se va a terminar justamente mi neurotransmisor o los iones, pero al tiempo de pasar van a ser pocos, ¿ya? Y constantemente va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta que vaya a desaparecer todos los neurotransmisores o los iones. ¿Qué es lo que pasa en el corpúsculo de Pacini? Los receptores se activan rápidamente. Esto estamos hablando que tarda milésimas de segundos. Los receptores de pelo tardan más o menos un tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando las chicas se ponen sus trabas en el pelo o sus vinches? Después de un tiempo de unos minutos, recién sienten ese estiramiento a nivel del pelo o molestias y se están aflojando el pelo o sus trabas y demás cositas. Los receptores capsulares de tipo articular y de los huéspedes de los usos musculares tardan mucho en adaptarse. ¿Ya? Nosotros ya estamos sentados media hora, 40 minutos, entonces en este tiempo se está adaptando constantemente a los cambios de posición que estamos adquiriendo. Los mecanorreceptores. Justamente estos mecanorreceptores se van a adaptar casi por completo, en forma constante y continua, pero algunos necesitan horas o días. Los que se llaman justamente son los receptores inadaptables. ¿Ya? Muchas veces tarda días, tal cual pasa con los mecanorreceptores. Y estos vamos a encontrar justamente a nivel de los vasoreceptores carotídeos y aórticos. Hablamos de esto justamente cuando estábamos hablando de los cambios de CO2 cuando el paciente sube a las alturas. Un día tenía que subir 1000 metros, ya, cosa que tenía que adaptarse, acostumbrarse a estos cambios de oxígeno y de CO2. ¿Y quién se ocupaba de esto? Los vasoreceptores, ¿no? Los que estaban justamente en la zona carotídea y aórtica. Habían otros que estaban en la zona abdominal, ¿ya? Entonces, después de un día, nuevamente la persona volvía a ascender un poco en la montaña, digamos, y podía y tenía que volverse a acostumbrar a estos cambios de presiones parciales de oxígeno o de CO2. Los quimiorreceptores, especialmente los del dolor, ya casi nunca se adaptan por completo o todo. Constantemente nosotros sentimos dolores a nivel de estos quimiorreceptores. Entonces se modifica constantemente los quimiorreceptores. Adaptación de estos receptores, ¿ya? Cada tipo de receptor varía y justamente está constituido por una propiedad individual. Cosa que ya hemos dicho que mis conos y bastones están justamente adaptados ya a los cambios de la luz y esto me produce distinta estimulación para que se produzca justamente distintas sustancias químicas, los cuales eran pues sensibles a la luz, ¿ya? Entonces, la función de los conos y bastones es de modificarse a las concentraciones de las sustancias químicas que se estimulan por la luz. El corpúsculo de Pacini, su adaptación es más lenta, ¿no?
y sucede como en dos mecanismos. En el primer mecanismo, resulta que el corpúsculo tiene justamente una estructura viscosa elástica, como si fuera un componente de gelatina. Y esto ya permite que justamente se aplique una fuerza deformante en la parte externa. Y esta fuerza se va a transmitir al mismo lado de la fibra en la parte central, debido justamente al estado viscoso del corpúsculo. ¿Ya? Yo aprieto en la parte externa, como es un componente viscoso elástico como gelatina, en la misma forma se estimula en el lado nervioso, ¿no? Y yo obtengo de esta forma el estímulo, el cual me va a desencadenar este potencial de receptor. Esto ocurre generalmente en milésimas de segundos y me va a estimular el líquido intracelular, ¿ya? El cual se va a redistribuir y deja de generarme el potencial eléctrico. Constantemente entonces tiene que estarse estimulando, o si no, el líquido intracelular se va a redistribuir y por tanto voy a dejar de tener el estímulo del potencial. El otro mecanismo es más lento, ¿ya? Y justamente deriva en la acomodación. Sucede justamente en la propia fibra nerviosa. Las fibras de los núcleos centrales continúan directamente deformadas. El extremo de la fibra nerviosa pues se acomoda al estímulo y va a obedecer justamente a una inactivación de los canales de sodio, el cual esto me permite el flujo de la corriente, ¿ya? Que va a ir, en forma escasa o poco a poco. Y esto me ocasiona justamente una estimulación de tipo mecánica y me va a generar una adaptación a la estimulación. En forma progresiva, entonces, estos mis canales de sodio se van a ir inactivando, ¿ya? Y la corriente se va a cesar en forma progresiva. Fibras nerviosas, pues, que transmiten diferentes tipos de señales. Algunas señales se transmiten rápidamente, ¿ya? Esto pasa generalmente en el sistema nervioso central. O otras salen, ¿ya? Del sistema nervioso, si no, la información resultaría inadecuada o inútil, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy recibiendo la información externa, entra a mi sistema nervioso, se procesa y voy a producir una respuesta. Esta respuesta va a salir, ¿ya? Y me ocasiona una respuesta, ya sea contrayendo el músculo o retirando el objeto de la zona que me está haciendo daño. Las señales sensitivas comunica al cerebro la posición de las piernas en cada fracción de segundo cuando corre. ¿Ya? Cuando estamos caminando, cuando estamos trotando, estas señales son pues rápidas, son constantes. Estas señales justamente indica cuál es la posición de mi pierna, si es que una está flexionada o está contraída y cuál es el siguiente paso el cual yo voy a realizar. Todo esto directamente lo realiza en la parte nerviosa. La información sensitiva de un dolor fijo y prolongado ya justamente se realiza por las fibras de conducción lenta. Ya estaríamos hablando de el dolor fijo y prolongado. Las fibras varían de tamaño. Tenemos fibras pequeñas de 0,5 hasta 20 micras de diámetro. Y de igual forma, cuanto mayor sea el tamaño o el grosor, mayor va a ser la velocidad o la conducción. ¿Ya? Entonces es distinto que mi fibra estimule un solo potencial.
a que estimule 10 o 20 o 50 o más. ¿Ya? Chicos, se va a cortar en menos de un minuto. Por favor, van a volver a ingresar. Esperaremos que se corte y volvemos a ingresar, chicos, por favor.